Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que nos escuchen. Bienvenidos a Entre Capital y Emociones. Ricardo Escalante, Verónica Hernández, estamos encantados de recibir a Juan Carlos Urutuza, un excelente empresario, una gran persona, un buen amigo. Felices de tenerte. Y la idea es que nos platique como dueño de una empresa cómo empezó y cómo las emociones que él fue sintiendo lo han llevado a donde está el día de hoy. Gracias, Juan Carlos. Gracias, primero que nada, qué gusto verte, Vero. Ricardo, un placer y con todo gusto les platico. Si esto les puede ayudar a su público, yo encantado, de platicar la parte de mi historia que es fundamental que aprendamos a platicar historias y hay que escucharlas. Ahí les va la mía, con todo gusto. Bueno, yo en mi primera etapa saliendo de la universidad fui contratado por una empresa americana muy importante en lo que es personal temporal. De aquel entonces era algo totalmente desconocido. Y ahí tuve una trayectoria sumamente exitosa, ¿de acuerdo? Donde me hizo crecer impresionante. Solamente voy a dar un dato, para tener una idea. Cuando yo entré en esa compañía, teníamos 4 sucursales y cuando me salí teníamos 63. Entonces, tuve la oportunidad de poder participar en el desarrollo de toda esa empresa, lo cual me enseñó muchísimo, siguiendo a un gran líder, ¿de acuerdo? Un líder con un empuje brutal que nos hizo crecer, no solamente a mí, sino a otros compañeros que fueron parte del éxito de tenerlo. Bien, la historia se acaba cuando en una decisión que toma mi jefe, yo no estoy de acuerdo. Y entonces decido salir de esta compañía y ahí es la gran disyuntiva que se me presentó. Por la edad que yo tenía en aquel entonces, tenía la posibilidad de volverme a contratar. De hecho, tuve 3 ofertas importantes para poderme contratar y en un momento dije, estoy en la edad en la que puedo probar la parte de la independencia. Y en ese momento tomé la parte de la independencia. Punto importante, ¿por qué lo hice? Entre otras cosas, porque tenía el suficiente dinero para poder mantener a mi familia durante los 2 siguientes años sin ningún problema y era el momento de arriesgar, de tomar la parte de la decisión. Es muy importante esto, que tomes una determinación clara por qué lo vas a hacer y ese era principalmente el motivo. Podía garantizar el bienestar de mi familia y por otro lado podía arriesgar. Ok. Ah, también es un tema donde después de haber trabajado en una empresa internacional, viajado por todos lados, etcétera, el lunes siguiente que ya no estás en la compañía es el día más horrible del mundo. Es el día cero. Es el día cero donde tu agenda no tienes nada que hacer más que ir al banco a ver el saldo, que era aquel entonces en esta parte. Y tomé la decisión de abrir una empresa conjunto con un amigo que se dedicaba al hosting y el desarrollo de páginas de internet. Ok. Este, él ya tenía, mi socio ya tenía un avance y entonces construir sobre esa base fue relativamente sencillo. ¿Por qué? Era visitar, era captar clientes, empezamos a captar clientes, nos empezó a ir bien, nos alcanzaba para ambos, ¿de acuerdo? Y seguíamos creciendo, pero el tema era en la parte personal la identidad, ¿de acuerdo? Cuando tú sales de una compañía después de trabajar tantos años, no tienes identidad. ¿De acuerdo? Sí, supongo que. No sabes cómo desarrollarte, no sabes a quién. Quieres pedir que te hagan una factura, pues la tienes que hacer tú. Te pagan un cheque y entonces tú tenías que ir a hacer la fila para cobrar. ¿De acuerdo? Ok. Tenías que, ¿cómo se llama? Que pagar la renta, la pagabas tú, cuando estabas habituado a que todo te lo hicieran. O esa es una. La otra también tiene que ver con los clientes. ¿Qué discurso utilizar cuando durante muchos años utilizas, somos una empresa Claro, vienes internacional, con el apoyo acá atrás, exacto. traes el apellido aquí atrás, ¿de Exacto. acuerdo? Entonces eres el señor de la compañía tal, ¿no? Y eso te abre muchas puertas. De hecho, me sigue abriendo puertas aún después de tantos años que pasaron. Pero bueno, tienes que enfrentarlo, te da pena, te da vergüenza presentar la parte de tus servicios, no sabes cómo hacerlo, no tienes el respaldo de la empresa internacional, eres tú y tu socio, y
también mencionando lo que era el primer día, el empresario se tiene que acostumbrar a que te sobran horas y que un día no tienes nada que hacer y te sientes fatal. ¿De acuerdo? Y bueno, así fueron los inicios. Poco a poco fuimos conquistando más mercado. Mi socio era mi contraparte y eso nos ayudó. Yo administraba y vendía y él operaba, ¿de acuerdo? Como Ah, tal. vale. Vas conquistando pequeñas cosas, empiezas en tu casa, después rentamos una oficinita, después crecimos, empezamos a contratar personal, ¿de acuerdo? Y vas agarrando seguridad, pero tiene que ver que te tienes que acostumbrar. A mí me costó mucho trabajo quitarme el apellido de la empresa que te De la empresa respalda. grandota. ¿Cómo pasas de la seguridad del apellido de la empresa grandota a la incertidumbre diaria? Mira, yo hago mucho este comentario, cuando pierdes el cobijo de esta empresa, sales a Mm, la selva, tal literal, cual. de asfalto. No sabes qué camino tomar, no sabes en quién confiar, no sabes qué decir, te da pena, y tienes que empezar a agarrarte de un discurso tú, ¿de acuerdo? Y tienes que ir trabajando mucho tú tomaste esta decisión, tú lo decidiste, esto se construye poco a poco y tienes que entender algo que a mí me lleva un poco de tiempo, pero ser empresario es prepárate para la selva y empieza a agarrar oportunidades y pelea. Pelea, no bajes la guardia, síguelo intentando, administra bien, cuida el dinero, porque las colegiaturas llegan, ¿eh? Esas no Sí, las quita esas no, nadie. esas no, no te brincan. No, ni la hipoteca No. ni el pago de las colegiaturas. Y, y también en lo emocional tienes que empezar a creer tu discurso, ¿no? Y tienes que empezar a decir, mira, somos una empresa de hosting y tienes que encontrar y tienes que ir aprendiendo bien el negocio para que vayas fortaleciendo tu discurso. Platicas mucho con tu socio, que es tu parte. Él tenía más experiencia que yo en lo independiente y fue un grandísimo apoyo, de acuerdo como tal. Y bueno, también cuando digo que es selva, pues un día nos llegó el tigre y era una auditoría del SAT. El Entonces, Satanás. no, bueno, yo me independicé en el 2000 y en el 2002 llegó una auditoría en el 2003 llegó la auditoría para el ejercicio 2002. Entonces, No, bueno, esto es como graduarse en el segundo día de la selva, ¿no? Entonces, nos fue bien, se resolvió, pero sí es una de las experiencias más traumáticas que hay. Enfrentar al cliente, vas entendiendo, vas viendo el juego, si tienes sólido tus argumentos, que eso también me sirvió en Manpower, digo, perdón, en esta empresa americana. Yo tenía perfectamente claro todo, que era una nómina, que era esto, que era la ley federal del trabajo, la ley de ISR, todo. O sea, dominaba perfectamente. Entonces podía responder a todo lo que te preguntaban los clientes, los más top y los más complicados, los más sencillos. Cuando estás en un negocio nuevo, tienes que aprender qué es tu negocio y tienes que aprender las reglas de todas, ¿de acuerdo? Porque el argumento tajante es que cuando a ti te ven seguro de lo que tú estás diciendo, la venta es muchísimo más sencilla, ¿de ujú. acuerdo? No engañas, dices la verdad, orientas a la parte de la gente y eso me ayudó muchísimo para sacarlo adelante, ¿no? Y de la rifa del tigre esa, ¿no? La del SAT. Sí, sí, que fue como, ¿Vas creando vas como poniendo límites a tu propia incertidumbre? ¿Se vale pensar así? Eh, sí, claro. Tienes que trabajar contigo diario. También el tema, ya no estás en esta empresa, oyes noticias de esta empresa y a mí me daba coraje.
mucho coraje, ¿de acuerdo? Pero de repente tienes que decir, vive en el mundo real, vive en tu mundo. Ese es el que importa, ¿de acuerdo? No les puedo decir las cantidades que se facturaban en esta empresa, pero eran miles de millones. Entonces, ¿y tú? Miles. Bueno, pero fíjate qué interesante lo que estabas diciendo, Juan, Ujú. de que tú tenías como que hacer este diálogo interno de darte certidumbre, de confianza, de recordar cuál era la meta y por qué estabas ahí, ¿no? Y Ujú. eso es justo trabajar como para la meta, para continuar hacia allá, para no ver el tráfico, ver el derechito hacia donde era la meta. Si tratas de ver déjame ponerlo en esta parte, si tratas de ver todo el bosque y encontrar absolutamente todas las salidas, no lo vas a hacer. No, Pero si te correcto. concentras en tu camino y ves tu realidad y te ubicas en tu realidad y vas poco a poco y poco a poco, no te vuelves loco, porque luego hay una etapa donde te empieza a ir muy bien y ahí es donde más cuidado tienes que tener, ¿no? Lo que preguntaba Ricardo de si tienes que platicar mucho contigo mismo y tratarte de siempre de ubicar, de ubicar, de ubicar, de ubicar, de ubicar, y no tener miedo, o más bien trabajar el miedo. Claro, porque el miedo puede ser un buen apoyo, ¿no? Para acomodar cosas, para arreglar otras, para equilibrar, ¿no? Definitivamente, si tú no reconoces el miedo, difícilmente lo puedes vencer. Así Entonces, si exacto, te reconoces el paraliza, miedo, te paraliza y ya no avanzas. recuerdo en una ocasión, una empresa muy importante, los que desarrollaban Bosque Real, nosotros teníamos su cuenta, ¿de Ujú. acuerdo? Y nos dejaron de pagar, ¿qué recuerdo? Como 3 o 4 meses, me acuerdo, pero pues cómo le ibas a cortar los correos a Bosque Real, ¿no? Te estabas metiendo con, pues mi socio, pues así de fácil y pum, y que lo apaga. Así, tic. Y entonces me habla el director general furioso y ahí es donde tienes que controlar el miedo. Le dije, mira, me da mucha pena, pero llevo 15 llamadas, no me tomas la llamada y yo tengo gastos, tengo costos que pagar y tú tienes 3 meses que no me los pagas. Bueno, yo me moría, por dentro me moría de miedo, pero de miedo. Bueno, a los 15 minutos estaba pagado todo. Ya pagamos. Permíteme, porque esto tarda un poquito. Y sube el switch. Sube el switch. Y así las que te pueda contar, ¿no? Que también es una etapa. Y ojo, hay cosas buenas, hay cosas malas, ¿no? También te encuentras grandes sorpresas, gente que confía en ti, que cree en ti, y eso va fortaleciendo mucho de lo que preguntaba Ricardo, ¿no? O sea, ok, no estoy solo en esta selva, no estoy solo, ¿de acuerdo? Y, y tener bien claro a dónde vas, ¿Te qué sirvió tipo en el vas proceso haciendo. algo de educación financiera? No, fundamental. Es fundamental, Ricardo. La salud financiera en las empresas es, yo te diría, uno de los pilares que se debe tener, ¿de acuerdo? Para la gente que está empezando sus negocios, salud financiera. O sea, entender que esto son reglas fuertes, vender es lo primero. Si no vendes, no prosperas. Pero la segunda es que si no administras, también es otra condición sine qua non, ¿de acuerdo? Que si el empresario mexicano entendiera esas dos cosas, bueno, ¿qué te digo? Pero también la tienes que regar en eso. También nosotros tuvimos momentos difíciles financieramente. Yo te diría que me los pude haber ahorrado por administrar mejor. Ok, ok. Sí, claro, eso Hay es lo varios, hay varios compañeros. El contador es como el cura. No te desprendas de él, ¿de acuerdo? Las importante. ventas es la El gasolina. Sí, corazón, yo digo, ¿no? De las empresas, justo. sí, y de la salud financiera, independientemente de saber manejar el dinero,
yo te diría que es saber administrar el dinero. Y deja de Ujú. ponerte un ejemplo. Muchos empresarios, cuando dicen, ¿cuánto vendiste? 116,000 pesos, por decir en una operación. No, no vendiste 116,000 pesos, vendiste 100,000, porque 16,000 son del IVA y esos no son tuyos. ¿De Exacto, acuerdo? son así, se corren. Agarras los 16 y lo Los metes pasas en para otra, acá, exacto. en otra cuenta, ¿no? ¿Cuánto pagas de nómina? Pues pagué 100,000, ¿de acuerdo? Netos. No, no pagaste 100,000 netos. O sea, la nómina en realidad te costó 130. 15,000 son retenciones que son de tus empleados, apártalos. El otro son seguro social y otras prestaciones, apártalos, porque no son tuyos. ¿De acuerdo? Ujú. Entonces, vas aprendiendo ciertas reglas y ciertos comportamientos, porque si no, cuando llegue el pago de impuestos y te digan, oye, pues hay que pagar 16,000 de IVA y 30,000 de retenciones y de seguro social, ¿de dónde? Pues si yo me los gasté, no se me explico. No, Vero seguramente sabe todo esto, ¿no? Ujú. Sí, 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 la verdad es que sí, lo que ganas no es, la riqueza no es cuánto ganas, sino cómo lo administras. Y justo nómina, el seguro social, el SAT, etcétera, pues eso es administrarlo, justamente, ¿no? Sí, y te doy otro tip. Me acuerdo que un día cargando gasolina, de repente llegó el despachador y me dijo, oiga, patrón, está feliz, ¿no? Ya viene el aguinaldo. Le dije, no, yo los No. pago, ya no me lo pagan. Y esa es yo te diría, un ejemplo muy sencillo de la diferencia entre empresario y trabajador. Sí, exacto, exacto. Brutal. Pero bueno, digo, finalmente, ¿por qué llegué, por qué hice RH Support? A los 5 años, decidí regresar al ámbito de recursos humanos y por eso abrí RH Support como la otra empresa. Mi socio me compró mi parte y entonces me permitió a mí capitalizarme, que es la empresa que hoy cumple 20, bueno, no hoy, sino este año cumplimos 26 años, no, 21 años ya Wow. como independiente, sí, y bueno, Felicidades, muchas felicidades. y muy padre, fue un arranque diferente, ¿de acuerdo? Porque pues, ya conoces el juego, ya tenías 5 años de experiencia, ya sabías a lo que jugabas, ya tenías ciertas precauciones y también yo te diría que uno de los puntos es, el pasado es bueno recordarlo, pero son lecciones aprendidas. Si las ves, de acuerdo, hacia futuro te va a consolidar. Por lo común la gente se acuerda de los buenos, no se acuerda de las malas épocas, ¿no? Y creo que es de las malas épocas cuando tienes que aprender muy bien, ¿de acuerdo? Para poder seguir creciendo tu negocio y mantenerlo sobre todo. Y estaría interesantísimo que ahora que sea tu aniversario 21, nos Sí, platiques qué es lo que hace RH Support, porque creo que estaría muy padre que pudieras darnos ahí algunos tips para las personas que nos ven, ¿no? sí, por De tu supuesto. compañía y a lo mejor algo para las personas que se quieren emplear o al revés, para las personas que necesitan contratar a empresarios como tú y como tips para fijarse, como estas cosas, valdría muchísimo la pena, ¿no? ¿Tu actividad principal sería la recluta? No, déjame darte el enfoque de lo que es RH Support. Nosotros hicimos, y hablo en plural porque tengo una socia, ¿de acuerdo? Gisela Hidalgo, que ya la conocen, lo conocen ambos, una experta en desarrollo organizacional. Entonces decidimos abrir la parte de la empresa. Cabe mencionar que también es mi esposa, con la cual Saludos a Gis. es todo un tema para el día que quieran platicar, cómo no divorciarte. ¿Cómo ser Cómo socio y no morir en el convivir el intento? trabajo. Sí, claro. No, básicamente no, tenemos dos enfoques y uno tiene que ver con la atracción de talento, de acuerdo, que Ok. hoy es muy, muy en boga.
Y la atracción de talento tiene que ver con que tú reclutes y selecciones a tu personal, que es tu principal activo, pero bajo un perfil, porque va a desempeñar un puesto, pero no olvidar que es una persona. Entonces nosotros le llamamos puesto, perfil, persona. Si tú tienes a la gente indicada en el puesto indicado, como se llama, y lo tratas como persona, se desarrolla la gente. En pocas palabras, ¿qué hacemos? Cuando uno de nuestros clientes tiene una vacante, nos llama y nos dice, necesito un director de administración y finanzas. Perfecto. Se trabaja la descripción del puesto, se trabaja cuánto va a remunerar este puesto y se trabaja en qué perfil es el que se requiere para esta persona. Ok. Nosotros hacemos la búsqueda y la selección ya es de parte del cliente donde empieza a laborar con él. Yo te diría que esa es la atracción de talento. Pero el segundo cosa o la segunda temática que nosotros manejamos tiene que ver con la retención del talento. El mundo de recursos humanos es gigantesco, ¿de acuerdo? Entonces, dentro de las organizaciones, independientemente de la salud financiera, que Vero domina perfectamente bien, de la tecnología que tú tengas, ¿de acuerdo? Que puede ser la mejor del mundo, el tercer factor es tu gente. La gente es la Ujú. que hace funcionar la La tecnología empresa. y la que Exacto. te hace traer el dinero, ¿de acuerdo? Como tal. Si tú no tienes un buen equipo dentro de tu organización, estás perdido, pero perdido, perdido. Entonces, nuestro trabajo es hacer la mejor estrategia y los mejores planes para la retención de sus empleados, para la retención y el Mm. desarrollo de sus colaboradores, de su gente. Si la empresa no le invierte a esa parte, está perdida. Completamente de acuerdo. Sí, exacto, porque es el motor, ¿no? O sea, Claro. Cuidar Es el el capital humano. Sí, de hecho la razón social de la empresa se llama RH Capital y fue precisamente pensando que el recurso humano es el capital humano, que es el más importante que tú tienes. Nada más toma en cuenta que si hay que tomar decisiones, es un ser humano. Si hay que mover, es un ser humano, ¿de claro. acuerdo? Si hay que ir a ver al cliente, es un ser humano. Todavía no veo inteligencia Exacto. artificial y que vaya a verlo. Sí lo utilizan para los documentos, pero también hay que leerlos, ¿no? Porque luego meten una Claro. patota del tamaño del mundo. Exacto. Pero algo que ustedes, y que se los comenté antes de empezar a grabar, no olvidar que son personas, Exacto. Correcto. ¿no? No olvidar que son personas, no olvidar que están más tiempo en su trabajo que con su En familia. casa, ajá, No exacto. olvidar que pasan por depresiones, que pasan por problemas, por pérdidas, por divorcios, por lo que tú... Y es tonto no pensar, ¿de acuerdo? Que no van a tener afectación en el trabajo, pues claro que lo tienen, pero también tienen aspiraciones, también quieren crecer, ¿de acuerdo? Sí, sí, sí. Este, nada más piensa esto y ustedes que han entrevistado a mucha gente, pero ¿cuánta gente con mucho talento no se les ha ido? Claro. Porque les da miedo, porque no saben, porque hay que, oye, todo eso se trabaja, Rico. O sea, entonces, Claro. el enfoque que nosotros tenemos es un enfoque de que partimos de un diagnóstico claro de la empresa para hacer un traje a la medida para desarrollar a su equipo y que lo retengan. Súper. Qué padre, qué interesante y qué padre tema. Muchas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias, Juan Carlos. Encantados Encantado. de platicar y bueno, hay que, en ese aniversario 21 ya tendremos el placer de volvernos a ver y de que nos Claro que sí. platiques lo que van a hacer, hacia dónde van, etcétera, ¿no? Y a lo mejor No, hasta podemos hacer algo para quien de pronto nos vea, a lo mejor una consultoría o algo así, no lo sé, ¿no? lo que gusten. Yo encantado y les agradezco muchísimo la parte de poder platicar con ustedes y el día que ustedes quieran y gusten, yo encantado. Gracias. muchísimas gracias, un abrazo y nos Vale. vemos pronto. Hasta Claro que sí. luego.